Queridas y queridos estudiantes, vamos a trabajar en este momento, en esta breve cápsula, la aplicación en el programa SPSS de las medidas de tendencia central. Yo les dejé un video de aquella profesora española en donde se explicaba claramente qué son las medidas de tendencia central, ¿cierto? Las que nosotros vamos a utilizar, que son media, mediana y moda. La media, ¿cierto?, que es la media aritmética, el promedio que todos nosotros conocemos, el promedio de los datos, ¿cierto?, de las variables. Luego la mediana, ¿cierto?, que es el valor que divide en dos, exactamente en dos partes, la distribución, ¿cierto?, de la variable. Y finalmente la moda, ¿cierto?, que es el caso que se repite con mayor frecuencia dentro de la distribución. Con esas tres medidas de tendencia central nosotros vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pedirle al programa SPSS, estamos trabajando con la base de datos de CACEN 2017, entonces le vamos a pedir al programa que nos genere un reporte de medidas de tendencia central para la variable escolaridad. Hay que tener en cuenta que para que nosotros podamos pedirle al programa que nos dé medidas de tendencia central, la variable tiene que ser numérica, ya tiene que ser una variable cuantitativa. Las variables cualitativas, ya, es decir, aquellas que responden a categorías en su respuesta, ya, como lo decíamos, cuando alguien responde sí o no, o por ejemplo el nivel de escolaridad, donde uno dice enseñanza básica incompleta, básica completa, eh, media completa y así sucesivamente. Cuando hay categorías de respuesta y la respuesta no está expresada en un número, no podemos pedir medidas de tendencia central, ¿ya? La única que podemos pedir es la moda, ¿ya? Es decir, para una variable categórica solamente vamos a poder identificar cuál es la que más, con más frecuencia se repite en la distribución, pero obviamente no podemos promediar categorías, ¿ya? Entonces las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar para obtener la media, la mediana y la moda son variables numéricas, variables cuantitativas. Y para este ejemplo vamos a utilizar la variable escolaridad. Ya, con esa variable nosotros vamos a trabajar y vamos a pedirle entonces al programa que nos genere un reporte entonces para estas tres medidas. Vamos entonces a analizar. Luego de analizar estadísticos descriptivos, y a continuación, ¿cierto?, marcamos aquí frecuencias, ¿ya? La variable que nosotros vamos a utilizar entonces va a ser la escolaridad. Aquí está la variable escolaridad, está marcada, ¿cierto? Y la pasamos al panel, ¿cierto?, de variables. Al pasarla al panel de variables, lo que le estamos diciendo al programa es que a esa variable podemos pasar muchas más, pero en este caso el ejemplo, le estamos diciendo que respecto de esa variable, nosotros queremos queremos solicitarle, ¿cierto?, que nos dé las medidas de tendencia central. Y acá tenemos entonces estadístico, que es lo que viene a continuación, pinchamos, y luego entonces marcamos media, mediana y moda. Ya marcamos solamente esas tres, y luego pinchamos en continuar. Una vez hecho eso, ¿cierto?, vuelvo a insistir, pasamos la variable que está aquí, ¿cierto?, donde están todos, identificamos la que nosotros necesitamos, en este caso escolaridad, la pasamos hacia el panel de variables, marcamos, ¿cierto?, hacemos clic sobre estadístico y hacemos tics, ¿cierto?, en media, mediana, moda y luego continuar. Finalmente, hecho ese procedimiento, vamos entonces a el botoncito de aceptar. Ahí se va a abrir el panel de resultados de SPSS, ¿sí?, y entonces nos va a entregar a continuación los estadísticos que nosotros le pedimos al programa, ¿ya? Y esta es la tablita que a nosotros nos interesa. Esta es una tabla, la que viene a continuación es una tabla de frecuencias en donde nos señala, ¿cierto?, en este caso, como se trata de la escolaridad,
¿Cuántas personas, frecuencia aquí corresponde a las personas, cuántas personas tienen 0 años de estudio? Ya recuerden que la escolaridad es la variable que señala la cantidad de años de estudio de una persona, ¿ya? Es distinto a la variable nivel educacional, ¿ya? El nivel educacional es el último curso aprobado, ¿ya? O el último nivel aprobado o completado, mientras que en este caso, esta variable, que es la escolaridad, son los años de estudio y es una variable que se mide numéricamente, ¿sí? Años de estudio. En este caso, esta tabla de frecuencia nos señala, ¿cierto?, que hay 330.445 personas que tienen 0 años de estudio, que hay 81.857 personas que tienen 1 año de estudio, y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos entonces que hay 4.152.465 personas que tienen 2 años de estudio. Entendemos que esas personas tienen cuarto año medio, ¿ya? Eso corresponde a un porcentaje de un 23,3% del total de la muestra. Pero como no todas las personas respondieron la pregunta, el porcentaje válido, ¿cierto?, es del 29%. Porque hubo, si ustedes se fijan, aquí dice perdido sistema, hubieron 3.508.872 personas que no respondieron esta pregunta. Eso corresponde a un 19,7. Si le sumamos a los que sí respondieron, que corresponden a un 80,3, nos da un 100%. Entonces el programa nos entrega primero el porcentaje de lo que efectivamente midió, considerando aquello que faltó, ¿sí? Y luego nos genera una columna de porcentaje válido, y ese porcentaje válido es respecto del total que efectivamente respondió. Entonces, mientras aquí, en esta columna de porcentaje, y lo que está considerando el programa es la distribución de los porcentajes, solamente es el 80,3% que respondió, que corresponde a 14.298.542, y en esta columna de porcentaje válido considera aquellos que respondieron como el total, ¿ya? Este total son el total de los que respondieron, y este parcial, ¿cierto?, es el que corresponde a los que respondieron respecto del total, que son 17.807.414, menos los 3.508.872 que no respondieron a esta pregunta, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto, cuando nosotros tenemos datos perdidos de sistema, nosotros trabajamos con la columna de porcentaje válido, los que efectivamente respondieron. Y no olvidamos del porcentaje, ¿ya? Ahora ustedes se van a dar cuenta que cuando tengamos una tabla de frecuencia que nos emite SPSS en donde no existan datos perdidos, ¿cierto? Es decir, todas las personas respondieron la pregunta, lo que vamos a tener es que la columna de porcentaje y porcentaje válido van a tener exactamente el mismo valor, ¿ya? Esta es una tabla de frecuencia de las que genera SPSS, y la genera tanto para variables numéricas como esta, como para variables categóricas. Lo vamos a ver a continuación para que lo puedan analizar. Ya, pero lo que le pedimos al programa era esto, ¿ya? Entonces aquí el programa nos está entregando media, mediana y moda, correspondiente, ¿cierto?, a la variable escolaridad, que mide años de estudio, ¿ya? Y nuevamente aquí nos dice que el N válido, es decir, la totalidad de las personas que respondieron correctamente esta pregunta, son 14.298.542, y perdido significa que 3.508.872 no respondieron esta pregunta. Y luego nos entrega los valores. El promedio, ¿cierto?, de años de estudio es 11,17 años. La mediana es 12 y la moda es 12, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los resultados que nos entrega el programa son bastante intuitivos para poder leerlo, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que el promedio de años de estudio es 11, sabemos que la mediana, que es el valor que divide a la distribución a la mitad, es 12 años de estudio, porque estamos hablando de años de estudio, y que la moda, ¿cierto?, corresponde también a 12 años de estudio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Porque si ustedes se fijan, el programa hace la pega sin que tengamos que calcular absolutamente nada, ¿ya? ¿Qué es lo esencial digamos, de este cuadrito? Es la forma en la cual ustedes lo interpretan, ¿ya? Porque obviamente cuando ustedes entregan un reporte, entregan un informe
respecto de las medidas de tendencia central, ustedes los datos los tienen que interpretar. ¿Ya? Es decir, ustedes no pueden solamente poner en el trabajo esta tablita y recitar que la media es 11,17, que la mediana es 12 y que la moda también es 12. Lo que corresponde ahí es hacer una interpretación de estos datos. ¿Y cuál es la interpretación que corresponde para estos datos? Sabiendo que la escolaridad son los años de estudio, la interpretación entonces sería la que sigue. El promedio de años de estudio, ¿ya? Vamos a decir, solo para estos efectos, como la CACEP mide digamos, a la totalidad de la población chilena, pero la unidad es familias. Pero digamos que estamos hablando de los chilenos para estos efectos. Entonces diremos que el promedio o la media, ¿cierto?, de escolaridad o de años de estudio de los chilenos corresponde a 11,17 años de estudio. ¿Ya? O bien, como el 17 no es una proporción que supere el 50%, diremos entonces que la escolaridad promedio de los chilenos es de 11 años de estudios. ¿Ya? Esa sería la forma de interpretarlo. Podemos decir la escolaridad promedio, ¿cierto? O el promedio de escolaridad es de 11 años de estudios, o bien, ¿cierto? También podemos decir que en promedio los chilenos tienen 11 años de estudio. ¿Ya? Todas esas formas que yo le acabo de señalar son formas válidas de explicar, de describir qué es lo que está diciendo este número. ¿Ya? En promedio los chilenos tienen 11 años de estudio, o tienen una escolaridad promedio de 11 años. Luego la mediana, ¿ya? La mediana es menos intuitiva en su explicación que la media, ¿ya? Es importante señalar que la mediana, efectivamente, ustedes lo vieron en el video anterior, es la medida, es el valor en este caso de la variable, que divide a la distribución en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Porque si nosotros decimos la mediana, el valor que está en el centro de la distribución es 12, para alguien que lea nuestro informe no le va a decir nada, no le va a decir absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la forma a partir de la cual nosotros explicamos la mediana? Vamos a decir entonces que el 50%, ¿cierto?, de los chilenos tiene una escolaridad menor o igual a 12 años. O en su defecto, podemos decir que el 50% de los chilenos tiene una escolaridad mayor o igual a 12 años. ¿Ya? Como divide la distribución exactamente en la mitad, ¿cierto? Partimos la distribución en dos, nosotros podemos hacer las dos, podemos interpretar entonces la mediana de esas dos maneras. Podemos decir entonces que la mitad de los chilenos tiene una escolaridad menor o igual a 12 años, y también podemos decir, como estamos hablando de la mitad, de que la mitad de los chilenos también entonces tienen una escolaridad que es mayor o igual a 12 años. ¿Ya? Ese es el sentido de la interpretación de la mediana. Divide la distribución a la mitad, y como la divide a la mitad, ¿cierto? Y ese valor está justo en el medio, nosotros podemos decir entonces que la mitad de la población, la mitad de los chilenos, tiene una escolaridad que es menor o igual a 12 años, y también podemos decir, sin cometer ningún error, que la escolaridad es mayor o igual a 12 años. Va a ser, en función de lo que nosotros estemos estudiando y el énfasis que nosotros le queramos dar, o la necesidad que tengamos de dar un determinado énfasis, es que nos va a llevar a decir, ¿cierto?, cuál es la dirección que a nosotros nos interesa, la dirección que nosotros le queremos dar a la interpretación de ese estadístico que es la mediana. ¿Ya? Como divide la distribución en la mitad, y en este caso estamos hablando de la escolaridad, la mitad entonces de la población de Chile tiene 12 años o menos de escolaridad, y la otra mitad, ¿cierto?, tiene 12 años o más. ¿Ya? Ese es el sentido y la forma en la cual, ¿cierto?, se debe interpretar la mediana.
Y finalmente tenemos la moda. Aquí hay que tener ojo con la moda porque de repente puede uno caer en el error de como la moda, ¿cierto? Es el valor que tiene una mayor frecuencia, uno puede llegar a decir equivocadamente, porque no es lo mismo decir que es el valor que tiene más frecuencia o que más se repite, a decir la mayoría de. ¿Ya? A veces uno comete el error, yo he visto estudiantes que cometen ese error, y he visto profesores también que cometen ese error, que lo que dicen es que, ¿cierto? La mayoría de los chilenos tiene 12 años de estudios, y eso no es así, ¿ya? Eso no es así. Lo que nosotros podemos decir cuando interpretamos la moda, ¿cierto? Es que, en este caso, el valor o la cantidad de años de estudio que más se repite, que tiene mayor frecuencia entre los chilenos, es 12 años, ¿ya? Esa es la forma. Nosotros debemos decir que 12 años de estudio, ¿cierto? Es la cantidad de años con más frecuencia entre los chilenos. Y eso lo podemos buscar, lo podemos identificar en la misma tabla de frecuencias que viene a continuación. Si ustedes se fijan, dijimos que como tenemos datos perdidos, vamos a observar siempre la columna de porcentaje válido y vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver de que la que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? La podemos ver, es evidente, son los 12 años de estudio con un 29%, ¿sí? Porque es porcentaje, 29%. Pero ese 29%, ¿cierto? Que es la frecuencia más alta, no es la mayoría de los chilenos, porque si ustedes se fijan, y nosotros acumulamos los porcentajes desde la gente que tiene 0 años de estudio hasta la que tiene 11, tenemos que la suma de todo eso da un 39%. Entonces podríamos decir, por ejemplo, ¿cierto? Que hay una mayoría que tiene entre 0 años y 11 años de estudio, pero no podemos decir que aquel caso que más se repite, que son los 12 años, es una mayoría, sino que 12 años de estudio, ¿cierto? Es la cantidad, es la escolaridad, ¿cierto? Es la cantidad de años que la gente ha estudiado que más se repite dentro de nuestra población, en este caso de la población de Chile, ¿ya? Ojo entonces con la forma en la cual se interpretan estos estadísticos, porque, como ustedes bien saben, lo deben haber visto en otras asignaturas, cada vez que nosotros utilizamos una tabla de frecuencia, utilizamos un gráfico, utilizamos un cuadro, nosotros no podemos repetir con texto, ¿cierto? Lo mismo que dice ese cuadro o ese gráfico. Tenemos que hacer una interpretación, y en este caso, la interpretación siempre la vamos a hacer a la luz, ¿cierto?, de las características que tiene la variable. En este caso, escolaridad, ¿cierto?, que se refiere a años de estudio. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces que media, mediana y moda, nosotros las vamos a calcular siempre sobre variables numéricas, ¿ya? Porque si nosotros queremos revisar variables categóricas, lo que nosotros vamos a poder obtener, ¿cierto?, de medidas de tendencia central, solamente es la moda, ¿ya? Porque no vamos a poder promediar, no vamos a poder promediar categorías, ¿ya? Obviamente porque las categorías son cualitativas, dan cuenta de los atributos, ¿cierto?, de las variables, pero no se refiere a variables que pueden ser medidas, ¿cierto?, que pueden ser medidas numéricamente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y vamos a buscar una variable, vamos a sacar escolaridad porque ya trabajamos con ella, y vamos a buscar una variable que sea categórica. Vamos a buscar una. Vamos a buscar, aprovechemos, el estado civil, que es una variable categórica. Entonces acá, ¿cierto? Como sabemos que es una variable categórica, nosotros desmarcamos la media, desmarcamos la mediana y dejamos solamente la moda, y le damos, ¿cierto?, clic a continuar y luego aceptar. Y ahí se va a poner a trabajar en la tablilla de resultados, ¿cierto? Y aquí vemos que los estadísticos simplemente nos indica, ¿cierto?, el número de n válidos y no hay ninguno perdido. Eso significa que cuando veamos las columnas de la tabla de frecuencia, vamos a ver que la columna de porcentaje válido y de porcentaje son exactamente iguales porque no hay datos perdidos, y lo que nos señala que el programa que la moda, es decir, aquella categoría que más se repite, que tiene más frecuencia,
dentro de la distribución, ¿cierto? Es la que tiene valor 8, ¿ya? ¿Cuál tiene valor 8? Aquí nosotros no la podemos ver, pero entendemos que estas están numeradas. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo es esta accesibilidad? Nosotros vamos a la base de datos, ¿cierto? Y nos vamos a la vista de variables. Y en la vista de variables, ¿cierto? Vamos a buscar la variable que es estado civil. Y aquí, ¿cierto? En la columna de valores, ustedes le hacen clic aquí a la derecha y aparecen las frecuencias. ¿Cuál es el valor 8? Soltero. ¿Ya? Vamos nuevamente a la lista de resultados y obviamente que aquí ustedes lo pueden ver claramente. Yo hice el ejercicio completo para que ustedes lo puedan apreciar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes se fijan, en la tablita de estadísticos, la moda aparece con valor 8 con un número. Pero recuerden ustedes que como se trata de categorías, ese número solamente es para ordenarlo en la base de datos, ¿ya? No es un número real, es nominal, ¿ya? Es a lo que apunta es a darle un número a estos valores, porque la variable es una variable cualitativa. Habla acerca de la cualidad de las personas respecto de su estado civil. ¿Sí? Ustedes nos podrían explicar algunos de estos estados civiles con un número, ¿ya? Como explicarlo en su esencia. Sí lo pueden asignar para ordenarlo. Eso es lo que hizo la base, eso fue lo que se hizo en la base de datos, y a la categoría soltero se le puso valor 8 y por eso el programa responde que la moda, es decir, el valor que más se repite dentro de la distribución es 8, que corresponde a la categoría soltero. ¿Ya? Y vemos cómo 8.789.514 personas, ¿cierto?, son solteras para estos efectos en la muestra, y eso corresponde a un 49,4. Efectivamente, aquí lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es un valor muy alto para la moda. Pero es todo lo que nosotros podemos decir. Sabemos entonces que el valor que tiene más frecuencia es el 8 que corresponde a la categoría soltero, ¿ya? Solamente moda cuando se trata de variables categóricas, ¿ya? Es decir, que tienen atributos simples que son mutuamente excluyentes entre sí y que dan cuenta, ¿cierto? Vuelvo a insistir, más de la redundancia de los atributos de una variable de carácter cualitativo. Aquí tenemos entonces las dos diferencias que yo les quería hacer, y la tabla de frecuencia que siempre la va a entregar el programa, sea la variable categórica como estado civil, o sea numérica como escolaridad. Bueno, vamos a hacer un procedimiento más con algo más completo respecto a este mismo tipo de variable. Vamos a analizar de nuevo una variable numérica, que es con la cual se pueden hacer estas pruebas, ¿cierto? Vamos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencia. ¿Cierto? Sacamos estado civil y vamos a buscar otra variable, que aquí está, otra variable numérica que es la edad. ¿Ya? La marcamos y la llevamos al panel de variables. Vamos nuevamente a estadísticos y le pedimos, como se trata de una variable que es numérica, ¿cierto? Que es edad, ¿ya? Y la edad se mide en años, marcamos, ¿cierto? Media, mediana y dejamos la moda. Le damos clic a continuar y luego le vamos a pedir en este caso también gráficos y le vamos a pedir en este caso un gráfico un histograma, ¿ya? Un histograma con curva normal. Solamente si la variable es numérica, nosotros vamos a poder pedir un histograma con curva normal, ¿ya? Eso es fundamental. Le damos clic a continuar y luego le damos clic a aceptar. Y entonces el programa ahora nos va a generar, ¿cierto? Para la variable edad nos va a generar la misma información que nos generó para la variable escolaridad, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí los valores, ¿cierto?, de las medidas de tendencia central para esa variable. Vamos a decir que en promedio los chilenos, ¿cierto?, tienen una edad de 37,18 años, el 18 lo olvidamos, decimos que en promedio la edad de los chilenos es de 37 años. El valor, ¿cierto?, la mediana, es decir, el valor que divide en dos partes iguales
de 50 y 50 a la distribución es de 35 años. Diremos entonces que el 50% de la población chilena, ¿cierto?, tiene una edad menor o igual a 35 años. Y también podríamos decir, ¿cierto?, que la mitad de los chilenos, ¿cierto?, tiene edades que van entre los 35 y más años. ¿Ya? Ahí estamos interpretando la mediana. Y la moda, ¿cierto?, es de 24 años. Diremos entonces que la edad, ¿cierto?, con mayor frecuencia dentro de la población de Chile es de 24 años. ¿Ya? Y ahí tenemos la interpretación de esta variable. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, que obviamente cuando se trata de la edad, la tabla de frecuencia, ¿cierto?, es muy larga porque considera prácticamente todos los años posibles en toda la muestra, ¿cierto?, que se tomó hasta 117 años, hay 44 casos. Es decir, para la CACEN se entrevistó a 44 personas con 117 años y así sucesivamente hacia arriba. ¿Ya? Entonces la tabla es muy larga. Vamos a ver más adelante en otra cápsula cómo nosotros podemos transformar esta variable numérica de edad, cómo la podemos transformar en una variable categórica, ¿ya? De manera tal de que podamos establecer tramos de edad entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso se puede hacer, pero perdemos la posibilidad de hacer este ejercicio, ¿ya? Porque vamos a estar transformando la variable de numérica en categórica, pero puede ser útil para algunos de sus objetos de estudio, así que eso lo voy a trabajar en otra cápsula. ¿Ya? Entonces la tabla de frecuencia de edades siempre es muy larga porque todos ustedes se fijan desde 0 años, ¿ya? Que eso significa que no han cumplido un año para estos efectos, ¿ya? Y luego todas las edades, ¿cierto? Hasta 117 años. Y luego nos aparece el histograma, ¿cierto?, que tiene la información que aquí aparece. Esta es la curva normal, ya la vamos a aprender a interpretar, ¿cierto? Y aquí está entonces la distribución de los datos dentro de la curva normal, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto?, que el promedio de edades de los chilenos de 37,18 años, y el promedio está justo aquí, ¿ya? Pasa por el medio de la puntita de la campana de Gauss, ¿ya? Ahí está el promedio. Y esa es otra operación entonces que se puede realizar con variables numéricas, ¿ya? En una próxima cápsula, como yo les decía, vamos a ver cómo categorizar variables, pero en la cápsula inmediatamente siguiente a esta, vamos a interpretar lo que se llama medidas de forma, ¿ya? La medida de forma es qué forma tiene esta campanita, ¿ya? Que es la campana de Gauss, que se llama la curva normal o curva de distribución normal, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa si es que es más puntudo, si es que es más plana, si es que es más ancha o si es que es más angosta, ¿ya? Eso quiere decir algo respecto de cómo se están comportando los datos, pero eso es materia de otra cápsula en que vamos a ver más adelante. Así que eso es los contenidos que yo quería que vieran en esta cápsula. Ahora la tarea fundamental es que ustedes, respecto de sus variables, las que ustedes están trabajando, puedan entonces hacer este análisis. Si sus variables son numéricas, pues yo ya les entregué la revisión de la descripción de las características de las variables, y si su variable, ¿cierto?, es numérica, sea continua o no sea continua, pero si su variable es numérica, es cuantitativa, usted lo que tiene que hacer es seguir el procedimiento que hemos visto en esta cápsula para poder obtener medidas de tendencia central, media, mediana y moda, ¿cierto? Y si su variable es categórica, como esta, como estado civil, obtener, ¿cierto?, cuál es la moda y generar esta tablita de frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver entonces el día sábado a propósito de esta práctica, la idea de esta cápsula, perdón, que lo vamos a hacer en la práctica, es que vamos a generar esta información para sus variables, según corresponda, y además de eso, lo que nosotros vamos a hacer es que ustedes van a generar un pequeño informe en donde van a explicar esos datos, ya en donde ustedes van a explicar sobre todo, ¿cierto?, la media, la mediana y la moda conforme a lo que hemos revisado en esta cápsula. Así es que eso ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, como siempre, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Y bueno, espero verlos a todos el día
El día sábado conseguí que nos cambiáramos de sala. Vamos a estar en la sala, en la sala de computación que está, en la, no me acuerdo cuál es, pero es la que está al lado de donde atienden los muchachos de informática, ¿ya? Ahí los computadores están, ahí me da la impresión de que hay más y que están en mejor estado, así que ahí vamos a trabajar el día sábado, pero bueno, cualquier duda o consulta, ustedes saben que a través de WhatsApp lo podemos hacer. Así que eso, que les vaya muy bien y nos encontramos el día sábado, si Dios así lo permite.